Filoteo el Sinaíta. Capítulos sobre la sobriedad. 1. El propósito de la guerra espiritual. Mantener a Dios en el corazón. En nuestro interior se libra una guerra espiritual más difícil de sostener que la guerra física. Quien se dedica por completo a la búsqueda de Dios debe perseguir diligentemente en su espíritu un único objetivo, es decir, preservar perfectamente el recuerdo de Dios en su corazón, como se guarda una perla o una piedra preciosa. Debemos abandonarlo todo, incluido nuestro cuerpo, y no dar importancia a la vida presente para poseer solo a Dios en nuestro corazón. Según la enseñanza de San Juan Crisóstomo, la contemplación de Dios en la que nuestro espíritu permanece fijo es suficiente por sí sola para destruir todo poder del mal. 1. ¿Cómo luchar en la guerra espiritual? Quienes practican el combate interior del espíritu con todo el celo posible deben elegir ocupaciones espirituales adecuadas de las Sagradas Escrituras y aplicarlas a su espíritu como ungüentos medicinales. Según las palabras del salmista, desde el amanecer debemos estar alerta ante las puertas del corazón con resolución y tenacidad constante, preservando escrupulosamente el recuerdo de Dios y la oración incesante de Jesús en nuestra alma, para aniquilar con esa vigilancia del Espíritu a todos los pecadores de la tierra. Así, llenos de fervor, desplegando como armas el sincero recuerdo de Dios, debemos, con la ayuda del Señor, cortar las cabezas de los poderosos, es decir, debemos cortar de raíz los pensamientos del enemigo. Sabemos bien, de hecho, que incluso en la obra de construcción interior existe cierta manera divina de operar y proceder según el orden. Por lo tanto, debemos actuar con autocontrol y persistir en esta actividad hasta que llegue la hora de consumir nuestra comida. Después, tras dar las gracias al Señor que, solo por su providencia, nos satisface con alimento espiritual y material, debemos consumirnos en el recuerdo y la meditación de la muerte. Al día siguiente debemos retomar la misma actividad, y persistir en ella con gran tenacidad, e incluso si lo hiciéramos todos los días, apenas encontraríamos en el Señor la fuerza para escapar de las trampas del enemigo espiritual. La persistencia de esta actividad en nosotros hará brotar la fe, la esperanza y la caridad. La fe nos dispone sinceramente a temer a Dios. La esperanza, superando el temor servil, capacita al hombre para amar a Dios. La esperanza, además, no defrauda, porque sabe dar a luz ese doble amor del que dependen la ley y los profetas. Finalmente, la caridad nunca fallará, ni en este siglo, porque permite a quienes participan en ella cumplir los mandamientos divinos, ni en el siglo venidero. 1. La sobriedad en el camino que conduce a Dios, purificando el espíritu. Es muy raro encontrar personas que posean el espíritu en un estado de quietud. Este es el privilegio exclusivo de quienes se esfuerzan por todos los medios para prepararse para recibir la gracia de Dios y el consuelo espiritual que de ella proviene. Si por lo tanto deseamos entrar en esta obra espiritual, la filosofía según Cristo, con la custodia del espíritu y en sobriedad, primero debemos emprender este camino absteniéndonos de comer mucho,
comiendo y bebiendo en una medida bien calculada según nuestras propias fuerzas. La sobriedad debe llamarse, con razón, tanto un camino que conduce al reino de Dios que está dentro de nosotros y al reino venidero, como también una obra espiritual, en cuanto que moldea y purifica el espíritu, haciéndolo pasar del estado apasionado a la impasibilidad. También se podría comparar la sobriedad con una pequeña ventana luminosa a través de la cual Dios se asoma para revelarse a nuestro espíritu. 1. El lugar donde habita Dios. Allí donde se reúnen la humildad, el recuerdo de Dios unido a la sobriedad y a la atención interior, la oración constante dirigida inflexiblemente contra los enemigos, allí está en realidad el lugar de Dios. Es el cielo del corazón, el que las huestes de los demonios temen detenerse, porque en ese lugar habita Dios. 1. Los daños de la locuacidad. No hay nada más ruinoso que la locuacidad, ni nada más dañino que una lengua descontrolada para destruir el edificio espiritual. Lo que construimos a diario lo arruinamos. Lo que hemos construido con esfuerzo, el alma lo dispersa por la locuacidad. ¿Qué podría ser peor? Es un mal incontrolable. Debemos poner límites infranqueables a nuestra lengua, forzarla y controlarla, y, así por decirlo, usarla solo en caso de verdadera necesidad. ¿Quién podría descubrir todo el daño que la lengua es capaz de infligir al alma? 1. El silencio, la abstinencia y sobre todo el pensamiento de la muerte son las 3 puertas que conducen a la atención interior. La primera puerta que conduce a la Jerusalén interior, el espíritu en estado de vigilancia, es el silencio de los labios, sabia y conscientemente guardado, incluso si el espíritu no ha alcanzado aún el estado de quietud. La segunda es la abstinencia de comida y bebida practicada con moderación, mientras que la tercera es el recuerdo y la meditación incesante sobre la muerte, que purifican tanto el espíritu como el cuerpo. Tan pronto como percibí el encanto que emanaba de la incesante meditación sobre la muerte, me sentí herido en el espíritu, aunque no visiblemente, y en el colmo del deleite anhelaba tenerla como compañera de por vida, enamorado como estaba de su resplandeciente y majestuosa apariencia. Trae consigo humildad, aflicción y alegría espiritual, seriedad de pensamiento, temor al justo ajuste de cuentas futuro y pavor a la preocupación por las cosas de esta vida presente. De los ojos del cuerpo fluyen entonces espontáneamente un agua viva, con el poder de sanar, mientras que en los ojos interiores fluye una fuente perenne de pensamientos llenos de sabiduría que, al fluir, alegran al corazón. Pues bien, esta hija de Adán, es decir, el recuerdo y la incesante meditación sobre la muerte, cuánto anhelaba tenerla siempre como compañera, descansar con ella, conversar con ella y explorar juntos cuál sería mi destino tras el abandono de mi cuerpo. Pero a menudo ese maldito olvido, oscura criatura del diablo, me lo impedía. 1. Naturaleza de la guerra espiritual. Existe una guerra secreta que los espíritus malignos
libran contra el alma mediante pensamientos. Dada la naturaleza invisible del alma, estos poderes malignos se dirigen contra ella, según su propia naturaleza, atacándola con una guerra invisible. Entre el alma y estos poderes se despliegan armas y fuerzas, se emplean astutos engaños, se libra una guerra terrible, se desata una furiosa refriega y las victorias se alternan con las derrotas de ambos bandos. Comparada con la guerra física, la guerra espiritual que ilustramos aquí solo carece de una cosa: el momento oportuno para declarar las hostilidades. La guerra física sabe encontrar su momento y seguir ciertas reglas, pero la guerra espiritual estalla sin previo aviso y, atacando repentinamente lo más profundo y vital del corazón, causa la muerte del alma por el pecado. ¿Por qué y por qué razón surge este conflicto y esta lucha contra nosotros? Para que la voluntad de Dios no se cumpla a través de nosotros, según las palabras de la oración: hágase en nosotros tu voluntad. Por la voluntad de Dios debemos comprender sus mandamientos. Si uno, habiendo fijado firmemente su espíritu en el Señor mediante la sobriedad, lejos de los engaños de los demonios, observa atentamente los ataques y las trampas que provienen de las fantasías que se presentan a nuestra mente, mediante la experiencia aprenderá a reconocerlas. Y es por ello que el Señor se opone a los designios de los demonios malvados, conociendo de antemano como Dios sus maquinaciones, ha colocado sus mandamientos precisamente en contra de sus designios, amenazando a quienes los transgreden. La templanza es el requisito previo para guardar el corazón. Cuando hayamos alcanzado un estado habitual de templanza, es decir, sepamos mantenernos alejados de los pecados manifiestos que cometemos en las acciones con los 5 sentidos, entonces podremos también conservar nuestro corazón en compañía de Jesús y en el recibir su iluminación y gustar, en nuestro espíritu, con ardiente deseo, las delicias de su bondad. De hecho, se nos ha ordenado purificar nuestros corazones con el único propósito de permitirnos, tras haber expulsado las nubes de malos pensamientos de nuestros corazones y dispersarlas mediante la práctica constante de la atención, ver claramente el sol de la justicia, Jesús, en un cielo despejado, y para que el signo de su misterio se manifieste ante nuestro espíritu en su verdadera luz, en la medida de lo posible. De hecho, Él no suele aparecerse a todos, sino solo a quienes purifican su espíritu. ¿Cómo debemos prepararnos para presentarnos ante Dios de una manera digna de Él? Cada día debemos ponernos en aquellas disposiciones que son necesarias para presentarnos ante Dios. Porque el profeta Oseas dice: guarda la misericordia y la justicia y acércate continuamente a tu Dios. A su vez, el profeta Malaquías informa en nombre del Señor: un hijo honra a su padre y un siervo a su amo. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está la gloria que me corresponde? Y si soy Señor, ¿dónde está el temor hacia mí? Dice el Señor, el Rey del universo, el Dios de los ejércitos. Y nuevamente el apóstol: purifiquémonos
de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Y la sabiduría proclama: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El mismo Señor Jesucristo dijo: purificad lo de dentro del vaso, para que también lo de fuera quede puro. El daño del discurso inapropiado. A veces el lenguaje inapropiado nos gana el odio de nuestros oyentes. A veces el reproche y el ridículo de aquellos que reconocen la necedad de nuestras palabras. Sin embargo, a veces mancha nuestra conciencia, otras veces incurre en la condenación de Dios y, lo más terrible de todo, nos lleva a contristar al Espíritu Santo. Véase también Diadoco, Cento Pensieri suya, Fede, Roma 1978, número 59, página 54. Porque el nombre de Jesús, cuidadosamente asimilado por nuestros pensamientos, inflama adecuadamente el sentido espiritual, quemando toda inmundicia que desfigura el espejo del alma. De hecho, nuestro Dios es fuego consumidor. Filoteo muestra con un ejemplo cómo debemos, a partir de las Sagradas Escrituras, identificar y llevar a cabo una tarea espiritual adecuada a nuestro espíritu. Cita dos pasajes del Antiguo Testamento, Salmo 108 y Habacuc 3:14, de los cuales, interpretados en sentido espiritual, extraen la aplicación adecuada que se convierte para nuestro espíritu en su tarea, su ocupación, lo que se esforzará por lograr. El término griego Jesujacein puede referirse tanto a un estilo de vida, vivir en soledad, como a un estado interior, tener el espíritu en paz. Pocos, dice Filoteo, son los que alcanzan el estado interior definido por Hesychia, un estado, es decir, compuesto de paz interior, vigilancia perfecta, recuerdo continuo de Dios y oración incesante. Tras la caída de Adán, el alma se encontraba dividida en su interior. Deseaba el bien, pero también el mal. Su purificación consiste en asegurar su adhesión plena al bien. El alma, esforzándose por eliminar toda fuente de perturbación, pasión, es decir, impidiendo que ningún objeto ajeno a Dios capte su atención y afecto, bajo la guía del espíritu que actúa sobre su interior, es gradualmente devuelta a su estado primitivo de impasibilidad, sin pasión, a su verdadera naturaleza, es decir, a ser atraída total y exclusivamente por Dios. Imagen sugestiva que recuerda al Cantar de los Cantares 2:9. He aquí que estaba detrás de nuestro muro, asomándose por las ventanas. El texto de Santiago 3:8 tiene dos lecturas: acatasgetón cacón y acatastatón cacón. Filoteo sigue la primera lectura y por lo tanto la hemos traducido como mal incontrolable, mientras que la Biblia de Marietti sigue la segunda y la traduce como mal inquieto. La abstinencia de comida y bebida significa comer lo justo para vivir, según las necesidades de cada persona, según sus fuerzas y salud. Es el primer aspecto de la virtud de Ejrateia, que se analizará más adelante. El pensamiento de la muerte
tal como lo entienden los padres, es una lúcida percepción interior, habitualmente presente en el alma de la inminencia de la propia muerte. Obliga al hombre a estar completamente presente consigo mismo en el momento que vive, porque lo considera el último que se le concede para completar su camino hacia Dios. El pasado ya no cuenta y no confía en el futuro. El hombre se pone así en contacto inmediato con la presencia de Dios y su juicio. Una experiencia de este tipo transforma radicalmente la visión habitual e ilusoria del mundo y de nosotros mismos. Nuestro espíritu está hecho para disfrutar de la visión de Dios, y así fue para Adán antes del pecado. Pero después del pecado, nuestra situación es la de los exiliados que se encuentran viviendo lejos de su patria, en un mundo extraño. La tentación demoníaca consiste en hacer creer al hombre que este mundo extraño es su verdadero hogar, impidiéndole recordar sus verdaderos orígenes. Si el hombre no escapa de este engaño con el anhelo de redescubrir su verdadera patria, caerá preso del diablo y vivirá de sus ilusiones. Por eso, en cada sentido, la causa de todo mal se ve en el olvido, una oscura criatura del diablo. La mejor definición de templanza, temperance, abstinenza, continenza, podría ser la de Gregorio Palamas. Para los sentidos, incluso en la medida en que son perceptibles, la obra de la ley se llama templanza. Para los sentidos, fijamos el objeto y el límite de su ejercicio. Esta obra de la ley se llama templanza. Tríada. Esta virtud debe entenderse como la disposición a no permitir que las necesidades del cuerpo y los movimientos apasionados de los sentidos perturben el espíritu ni obstaculicen su plena adhesión a Dios. Concierne a toda persona. Primero se disciplina el cuerpo con moderación en la comida y la bebida, también con el sueño. Luego se dominan los sentidos para eliminar las acciones pecaminosas manifiestas, y sólo entonces el espíritu podrá erradicar los pensamientos apasionados, es decir, purificar el corazón. Es una secuencia que los padres enseñaron constantemente a observar en el ascetismo. Un pasaje de la vida de Antonio lo explica muy bien. Dijo: hoy y ya no prestaba atención al pasado, sino que, como si siempre fuera el principio, cada día se esforzaba por presentarse a Dios de una manera digna de Él, con un corazón puro y dispuesto a escuchar su voluntad y nada más. Véase San Atanasio, encarnación del Verbo, vida de Antonio. La Biblia Marietti traduce: mantén el amor y la justicia y la esperanza en tu Dios continuamente.